de lesa humanidad en Venezuela. Gracias a todos los asistentes, gracias al panel. Mi nombre es Rodrigo Diamante y soy secretario de este panel de expertos establecido por la Secretaría Ejecutiva de la Organización de Estados Americanos, el cual analizará el día de hoy la situación de impunidad generalizada en Venezuela. Quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a las víctimas que nos acompañan el día de hoy y a todas aquellas que dieron sus testimonios para que este informe se pudiese hacer y presentar hoy ante la comunidad internacional. Quiero también agradecer al secretario general de la OEA, Luis Almagro, por su liderazgo y establecer este panel, a Luis Moreno Campo, creador, uno de los impulsores de esta idea, a Mónica Leroy y Christopher Hernández Roy, que conformaron este panel desde sus inicios, y a todas las personas que hicieron posible este evento. El día de hoy este evento se divide en tres partes. La primera parte es la presentación del panel de expertos. Luego tenemos los testimonios de víctimas venezolanas. Algunos vienen de Venezuela, arriesgando todo, pero en honor a la verdad han querido asistir a este encuentro. Y al final las personas podrán, en las afueras del encuentro, podrán tener una experiencia de la realidad virtual que fue creada por las víctimas que vivieron el horror del helicoide cuando estuvieron privados de libertad. Habiendo dicho esto, sin más preámbulo, quiero que le demos la bienvenida al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Un aplauso. Amigas, amigos, colegas, querido Santiago, Manuel, Irving, un honor tenerlos aquí con nosotros. Hace un tiempo empezamos desde la Organización de los Estados Americanos con el propósito de denunciar o transmitir las denuncias respecto a crímenes de lesa humanidad en Venezuela y en otras partes del hemisferio. La primera persona que me vino a convencer de ese objetivo fue Tamara Suju, para quien pido un aplauso en este momento. Y luego los efectos dinamizadores que arrancaron con Luis Moreno Campo, con la conformación del panel de expertos, Irving, Manuel, Santiago, y dos funcionarios de la Secretaría General, Mónica Leroy, quien realizó un extraordinario trabajo, y Christopher Hernández Roy. Hoy Rodrigo Diamante está a cargo de los trabajos de la Secretaría en seguir dando tracción a las denuncias de crímenes de lesa humanidad que ocurren en Venezuela, porque definitivamente necesitamos un hemisferio libre de crímenes de lesa humanidad. El trabajo es durísimo, o sea, para mí es probablemente el trabajo más duro que debo realizar, que hay que realizar desde la Secretaría General. Cada víctima o cada familiar de víctima tiene el potencial prácticamente de drenar toda mi emotividad y toda mi racionalidad. Es probablemente la tarea más difícil. Somos profesionales haciendo nuestro trabajo, pero es imposible que como profesionales haciendo nuestro trabajo no sintamos, y es muy importante sentir porque esa empatía genera efectos dinamizadores mucho más fuertes, mucho más potentes en lo que debemos transmitir y en lo que debemos hacer. Nos queda mucho trabajo por delante. Ayer hablábamos con Tamara en una presentación y este es un momento de alta represión en Venezuela, en donde siguen ocurriendo crímenes de lesa humanidad.
donde siguen ocurriendo desapariciones forzadas temporales, donde sigue ocurriendo tortura, donde siguen las denuncias de cada uno de los actos, de cada uno de los crímenes de lesa humanidad son moneda corriente todavía en el país. Un país que necesita democracia, un país que necesita fundamentalmente memoria, verdad y justicia, y necesita detener los crímenes de lesa humanidad para que podamos decir que nunca más se repitan. Pero hoy los tenemos en el día a día, en la realidad cotidiana del país. Tenemos entre todos el trabajo de derechos humanos, el trabajo de defender a aquellos que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos. Nunca puede ser un trabajo autorreferenciado ni autoimportantizado. Tenemos que ser lo suficientemente dignos como para que este trabajo sepamos que es entre todos y que todos debemos aportar para que haya justicia en el país, para que haya justicia en Venezuela. Un país sin justicia es un país fracasado. Ustedes lo ven en los síntomas de la dictadura, los otros efectos colaterales de la dictadura, la crisis humanitaria, la crisis migratoria, la crisis de riesgo de hambre severa en millones de sus pobladores. Queda muchísimo por hacer, entonces, para reconquistar democracia y para avanzar completamente desafectados de cualquier prejuicio ideológico. Este tema nunca puede ser un tema ideológico, tiene que ser un tema completamente consustanciado con los propios principios y valores de la justicia. Mi reconocimiento al trabajo que se hace, mi gran reconocimiento al trabajo del panel de expertos. Ellos han sido responsables hasta hoy del largo camino que se ha recorrido para seguir avanzando en que todo el mundo tenga justicia en Venezuela. Gracias. Muchas gracias, secretario, por la oportunidad y por su solidaridad con Venezuela. De los primeros voceros que hemos tenido a nivel internacional, y haber creado este panel de expertos cambió la historia no solo de la región, sino también de la Corte Penal Internacional, que por primera vez 6 países refirieron el caso de Venezuela ante la Corte. Ahora sí le doy pase al panel de expertos. Quiero presentarlos a Santiago Cantón, presidente del panel, secretario ejecutivo de la Comisión Internacional de Juristas, y él es el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Irwin Cutler, que nos acompaña de manera virtual, presidente del Rochelle Walburn Center for Human Rights y exministro y procurador general de Canadá. También tenemos la presencia de Manuel Ventura, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex canciller de Costa Rica, y Joana Fribet, que es ex miembro de la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Presidente Santiago Cantón. Buenos días. En primer lugar, quiero darle mi agradecimiento al secretario general, Luis Almagro, y no quiero que el agradecimiento sea una mera formalidad por la reunión en la que estamos, sino un reconocimiento a la tarea realizada en relación a Venezuela. A veces uno se pone a pensar qué hubiese pasado si 10 años antes de que asumiera el secretario general se hubiese avanzado y se hubiese presionado y se hubiesen tratado de encontrar soluciones como hizo el secretario general Luis Almagro. Tal vez la situación de hoy en día, hoy no estaríamos acá. Y creo que eso es muy importante tenerlo claro. Y al mismo tiempo, no se quedó en lo tradicional, histórico, que ha hecho la Organización de Estados Americanos a lo largo de casi 75 años.
criticable muchas veces, actividades muy buenas muchas veces, pero siempre limitadas más al campo político, diplomático y la búsqueda de soluciones de formas tradicionales e históricas. En este caso, él buscó incorporar algo completamente nuevo para la Organización de Estados Americanos que no había ocurrido nunca con anterioridad y que de alguna manera permitió cambiar el debate sobre lo que estaba pasando en Venezuela. ¿Y por qué digo que permitió cambiar el debate? Porque como voy a relatar ahora en unos pocos minutos, hasta el año 2017, en el 2017, a fines del 2017, el secretario general crea el panel. Hasta el año 2017 se hablaba de violaciones a los derechos humanos en Venezuela y de los posibles crímenes de lesa humanidad. No se hablaba, salvo algunas muy pocas excepciones, pero no se hablaba de la existencia de crímenes de lesa humanidad, se hablaba de posibles crímenes de lesa humanidad. ¿Qué es lo que hizo el secretario general en el año 2017? Precisamente cambiar ese discurso. Y el primer informe de un organismo intergubernamental e internacional sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela es el que se produce a raíz de la decisión del secretario general de crear el panel de expertos. Y por eso el panel de expertos se denominó para determinar la posible existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El objetivo era ese, que entre paréntesis habría que cambiarle el nombre al panel, porque gracias a ese trabajo que hizo a través de la creación del panel por parte del secretario general, se logró determinar, a partir del año 2017, con certeza de que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y todos los discursos a partir de ese momento cambiaron. Una cosa son violaciones a los derechos humanos, otras cosas son crímenes de lesa humanidad. Y a partir del año 2017 se empezó a hablar de crímenes de lesa humanidad. Hasta el 2017 las Naciones Unidas no lo había hecho, obviamente la OEA no lo había hecho, algunas organizaciones de derechos humanos, yo recuerdo una reunión con Human Rights Watch en el año 2018, donde Human Rights Watch es una de las mejores organizaciones de derechos humanos del mundo y una de las más precisas en lo relacionado con lo técnico. Y el departamento legal de Human Rights Watch no consideraba que tenía suficiente información a ese momento para poder determinar si existían o no crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y lo que hizo este panel fue precisamente demostrar eso. Y a partir de ese momento, todos los informes, ya sea de la sociedad civil internacional o de organismos intergubernamentales, comenzaron a hablar de crímenes de lesa humanidad. Y ese es el cambio que se produjo gracias a la iniciativa del secretario general, conjuntamente, como dijo Rodrigo, con Luis Moreno Ocampo. Así que no quería que quedara en una formalidad mi agradecimiento, sino en un reconocimiento al secretario general por el enorme cambio que produjo en el debate sobre Venezuela, y por eso creo que la situación sobre Venezuela hoy en día hubiese sido distinto si la OEA hubiese comenzado 10 años antes a hacer lo que hizo el secretario general. También quiero mi agradecimiento y, por supuesto, mi reconocimiento a todas las víctimas. Toda mi vida he trabajado en derechos humanos y las víctimas son el principal motor, muchas veces el único, en la lucha por los derechos humanos. Las víctimas están desde el primer día, 24 horas al día, trabajando en esto, y las víctimas nunca dejan el trabajo que hacen. Inclusive después de que se logre justicia, van a seguir trabajando en este tema. Y esa es la realidad de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad en todo el mundo. Y lo digo por la experiencia de haber trabajado no solo en el sistema interamericano, sino a nivel mundial. En el año 2002, el entonces presidente Hugo Chávez fue el primer presidente que visitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sigue siendo el único presidente que visitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y fue una excelente reunión, yo estaba presente, donde invitó a la Comisión Interamericana a visitar Venezuela. En el año 2003
hicimos, cuando estaba en la Comisión Interamericana, el primer informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, y ahí empezó una serie de críticas y acusaciones por parte de Chávez a la Comisión Interamericana y la imposibilidad, salvo una vez, de la Comisión Interamericana de poder visitar a Venezuela. Y esa única vez que la Comisión Interamericana visitó Venezuela fue, a partir de ese momento se le cerró la puerta y el gobierno de Venezuela no dejó nunca más que la Comisión Interamericana visite Venezuela. Y luego realizó, yo quiero mostrar un poco a todos los presentes todo lo que ha pasado de alguna manera en relación con Venezuela en los últimos años, para dejar de lado ciertas teorías conspirativas de que detrás de esto hay una mafia internacional, ya sea de la derecha o de personas que están buscando formas para tratar de legitimar al gobierno de Venezuela. El panel lo crea el secretario general en septiembre del 2017 y a principios del 2018, conjuntamente con mi querido amigo Manuel Ventura y Irwin Cutler, nos reunimos aquí en las oficinas de la OEA. Escuchamos a representantes de cientos de víctimas de violaciones a los derechos humanos y en aquel entonces posibles crímenes de lesa humanidad. Durante, creo que fueron 4 o 5 días, y luego durante varios días sesionamos conjuntamente, Manuel, Irwin y yo, con el apoyo, como dijo Rodrigo, de Cris y de Mónica, y producimos el primer informe. Y en ese informe se encuentran y se determina que existen razones más que suficientes para determinar que había crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y se refiere especialmente a ejecuciones extrajudiciales, homicidios, violaciones, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, tortura, persecución política. Y se enumeran los casos con toda la información que hacía falta para determinar la realidad de esos hechos y que se deje de seguir hablando de posibles crímenes de lesa humanidad. Ese informe, y aquí nuevamente esto es un cambio producido gracias al secretario general, y esto es un desarrollo sin precedentes en la historia de la OEA y a nivel internacional, ese informe preparado por el panel de expertos independientes fue remitido a la Corte de la Fiscalía Penal Internacional por parte de un grupo de estados que incluía a Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, y luego se sumaría Francia. Y esta es la primera vez en la historia que un grupo de estados remitía un caso ante la Corte Penal Internacional. Nunca había pasado que un grupo de estados lo hiciera o que un estado lo hiciera. Y la primera vez que se hizo fue gracias a la iniciativa del secretario general en relación al panel de expertos. Luego hicimos otro segundo informe, yo luego voy a dejar a Joana que explique más en detalle. Hicimos otro segundo informe y este tercero hoy en día. Son 6 años de existencia del panel, producimos 3 informes. No quiero ocupar mucho tiempo porque Joana va a entrar en más detalles sobre el panel, pero se habló, por ejemplo, en este último informe de los asesinatos cometidos, se confirmó. El objetivo de este informe es demostrar que dentro de la justicia penal venezolana no se está avanzando para encontrar a los responsables de los principales crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, si no se está avanzando dentro de Venezuela, solamente queda a la Corte Penal Internacional tratar de intervenir. Por lo tanto, investigamos qué estaba haciendo la justicia venezolana en relación a los crímenes reconocidos, simbólicos, de lesa humanidad, y si se estaban investigando y si había personas detenidas. Y ahí los datos que encontramos son realmente más que sorprendentes. Joana va a entrar en más detalle, pero se confirmó que prácticamente el 70% de las ejecuciones extrajudiciales o asesinatos cometidos no se había acusado a ningún autor o responsable. Asimismo, se observó que a pesar de que se habrían reportado al menos 1.500 casos de tortura desde el 2014 identificados,
no se habían tomado ninguna medida investigada en el 83% de los casos. Y también algo que es fundamental en este momento, el panel denuncia en este informe, lo plantea, la continua persecución a los líderes políticos de oposición, que si bien existió siempre en las últimas 2 décadas, actualmente se ha agravado presumiblemente debido a la cercanía con el proceso electoral. Debería decir obviamente, pero prefiero ser más técnico y cuidadoso y decir presumiblemente. Hace solo 4 días el panel recibió información sobre la detención de 3 destacados activistas políticos en el Estado portuguesa en menos de 24 horas, y esto pasó hace 4 días, mientras estamos nosotros sentados aquí. Ahora bien, como dije al principio, algunas personas podrían decir que esto que yo he presentado son parte de un plan, y lo he escuchado personalmente, y se me ha acusado a mí personalmente, de la derecha internacional encabezado por el secretario general para denunciar y desprestigiar al régimen de Maduro. Ahora bien, si esto fuera así, ¿por qué existen, además de los informes de este panel, numerosos informes que han planteado, por lo menos a partir de 2017, exactamente lo mismo? Me refiero a organizaciones internacionales. Las misiones de investigación de la ONU realizó 4 informes, 2020, 2021, 2022, 2023, dice exactamente lo mismo, la OEA y la ONU. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, ya se habla de crímenes de lesa humanidad. No en el 2007, porque todavía no había salido el informe de la OEA, creo que es importante tenerlo presente. Prestigiosas organizaciones internacionales de derechos humanos hoy en día también lo están haciendo, no lo hacían antes del 2017, sí lo están haciendo ahora, como puede ser Human Rights Watch, como es Amnistía Internacional, como es la que presido actualmente la Comisión Internacional de Juristas, en numerosos informes. Prácticamente hay un informe de un organismo intergubernamental o de la sociedad civil, incluyo aquí a Tamara Sujú también, hay un informe todos los años que plantea la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, desde por lo menos el año 2017. Y aclaro, ponemos el año 2017 por la existencia del panel y del informe, pero las investigaciones del panel se remontaban al año 2014, por lo tanto se podría decir que a partir del año 2014 ya se cometían crímenes de lesa humanidad, por supuesto que ya ocurrían con anterioridad. Y luego, para terminar, y también quiero mencionar a las de la sociedad civil, por ejemplo, venezolana, siempre son fundamentales para los que trabajamos en derechos humanos, resistidas por los gobiernos muchas veces y que las acusan de que no son parciales, pero tanto el Foro Penal como Provea han hecho un trabajo excelente y son excelentes organizaciones donde han planteado exactamente lo mismo, y estas son organizaciones en el terreno y eso siempre lo valoramos muchísimo más. Y por último, como mencionó Rodrigo, va a haber una presentación de realidad virtual. Les pido que por favor la vean. Por favor la vean. Yo tuve oportunidad de verla hace unos 4 o 5 años y supongo que debe estar aún mucho más enriquecida y es extraordinaria. Yo he trabajado en derechos humanos toda mi vida y he tenido la oportunidad de hablar con víctimas permanentemente y obviamente uno escucha la gravedad de las violaciones a los derechos humanos y las comprende, las entiende, las sufre en cierta manera, pero no hay nada como ver la realidad virtual. No hay nada como ver la realidad, pero lo más cercano a eso es la realidad virtual, y cuando uno ve lo que se ha producido es extraordinario y lo lleva a la situación en la que se encuentran hoy en día las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Y con eso, para terminar, también quiero hacer referencia a Rocío San Miguel, a quien tuve oportunidad de conocerla hace muchos años. ¿Y por qué menciono a Rocío? No simplemente porque saben que conozco personalmente, sino porque es el típico caso de una persona
que trabaja en el mundo académico y en el mundo de derechos humanos durante décadas, reconocida internacionalmente y que utilizó de forma sistemática el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para hacer sus planteamientos sobre las situaciones de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Por lo tanto, en parte, no tengo absolutamente ninguna duda, su detención es por todo eso. Y creo que hay una responsabilidad por parte de los que estamos cercanos a los organismos internacionales y una responsabilidad de los organismos internacionales de defender a todas aquellas personas que han acudido a los sistemas de protección. Y de ahí mi referencia en especial a Rocío. Con eso termino, Rodrigo. Muchísimas gracias nuevamente y muchas gracias, debería haberlo planteado al principio, muchas gracias a Rodrigo y a todo el equipo del panel de expertos que ya llevamos 6 años trabajando de manera incansable detrás de esto, pero con realmente resultados muy positivos. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Santiago. Gracias por mantener este panel activo defendiendo los derechos humanos en Venezuela. Ahora le doy la palabra entonces a Joana Fribet para darnos el análisis del informe que vamos a presentar el día de hoy. Thank you very much, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. El Estado venezolano le está indicando al mundo y a la Corte Penal Internacional que está realizando judicializaciones de todos los delitos desde 2014. En los últimos 6 meses, el panel ha examinado una muestra representativa de casos de lesa humanidad, homicidios, tortura, detenciones arbitrarias, violencia sexual, encarcelamiento y también judicialización para determinar en qué medida se han realizado investigaciones y judicializaciones. Las conclusiones son bastante consternantes. Lo que hemos determinado es que no ha habido ni investigaciones ni judicializaciones de los autores de los delitos a nivel medio o a nivel alto en estas situaciones. Consideremos los contextos. Entendemos que ha habido un ataque contra la población civil sistemático organizado por el Estado bajo la dirigencia de los miembros del gobierno actual. Esto significa que todos los autores de delitos todavía están en el mismo lugar y todavía, como vemos, tienen la posibilidad de seguir realizando actos delictivos. Los otros patrones que el panel ha identificado cuando examinamos los hechos y estos casos representativos tienen que ver con que no ha habido judicialización alguna de delitos de violencia sexual. Tampoco se han abordado los delitos, no se han judicializado. Tampoco no ha habido ninguna judicialización de los casos de detenciones arbitrarias. El problema con esa situación es que estos casos no son casos aislados. Se trata de un patrón, de una serie de conductas más amplias que no tienen que ver solamente con la comisión de delitos, sino también con la represión. Estas conductas todavía existen y eso hace muy difícil para los actores de la sociedad civil, para los defensores de derechos humanos y para aquellos que integran los grupos políticos en el ámbito electoral, presentar algún tipo de postura distinta a la que plantea el Estado. El examen de casos también ha identificado que de los casos que sí han sido objeto de investigación y de judicialización, solamente el 6% han generado condenas. 6%. De este 6%, la mayoría de esos casos tienen que ver con cuestiones que sucedieron después de 2017. Ahora, después de 10 años, las víctimas no tienen opciones. Santiago lo indicó ya. Ha habido un retiro significativo de la interacción que tiene Venezuela
con las organizaciones de derechos humanos. Y esto genera problemas para las víctimas porque no tienen otras opciones. El panel también ha identificado otros elementos. De aquellos casos que sí se han investigado, bueno, en ellos vemos demoras considerables que no pueden explicarse. En muchas situaciones en los países latinoamericanos existen demoras en los procesos penales. Sin embargo, en esta instancia, cuando examinamos las demoras en el contexto venezolano, el panel identificó que los resultados tienen que ver con un problema endémico del Estado, una falta de separación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Y también existe una política deliberada de la Fiscalía venezolana. Hemos examinado casos individuales, esos están en el informe. También hemos visto que no se han detenido a los autores de delitos que pertenecen al Estado. Yo no digo que haya autores delictivos que no pueden identificarse. No, estas personas han sido identificadas, se sabe en dónde están, se conoce su paradero y todavía incluso mantienen el puesto en el gobierno que tienen. Y allí hay también órdenes de aprehensión que han sido dictadas pero que no se ejecutan. La Fiscalía no ha podido solicitar información ni obtenerla de parte de otros órganos del Estado para poder llevar a los casos a la etapa de judicialización. Por lo tanto, estos casos se posponen en forma indefinida. Por lo tanto, las víctimas carecen totalmente de opciones porque no pueden impugnar esto de ninguna forma. Hay demoras que tienen que ver con elementos probatorios que se han perdido. Prueba que se ha recabado pero que ha desaparecido. Algunos de los incidentes delictivos han sido grabados, pero esa información ni se considera ni se utiliza, aunque está disponible. Hay un fracaso sistemático de la Fiscalía venezolana y también de la policía de realizar investigaciones y de seguir pistas. Muchas veces lo que sucede es que no se presenta al autor con el delito completo, sino que se le presenta un delito menor o se le acusa de un delito menor. Por ejemplo, en el caso de un homicidio, no solamente se está viendo un solo homicidio, sino un patrón sistemático de homicidios. Entonces, por eso decimos que existe un delito de lesa humanidad, un crimen de lesa humanidad. La escala es diferente. Las órdenes y la capacidad de los autores de la comisión de estos delitos es diferente. Aquellos casos que sí han sido objeto de investigación y en donde hay acusaciones, bueno, esos casos se consideran en forma aislada sin tener en cuenta ese nivel de gravedad, ni tampoco la cantidad de autores y el carácter sistemático de la participación del Estado y el hecho de que el Estado hace posible este sistema de comisión de delitos. Las condenas no reflejan la gravedad del delito, absolutamente. Por ejemplo, tampoco responsabilizan a aquellos que le han dado órdenes a los autores de los delitos. Esto lo ha identificado el panel en forma general. Otro tema que también se ha planteado y que es bastante obvio sobre la base de los casos es que hay una brecha de impunidad, y esto es significativo. En 52,6% de los casos que examinamos no se han realizado ningún tipo de investigaciones. Ninguna investigación, a pesar de que las víctimas se han presentado. Las víctimas han presentado declaraciones ante el defensor del pueblo, ante la Fiscalía venezolana también. El Estado venezolano tiene conciencia de estos delitos. Los casos representativos que nosotros vimos son muy notorios y simplemente se hace caso omiso de ellos.
Hablamos aquí de un 83,6% de casos de tortura. Consideren la cantidad de personas que aún se encuentran encarceladas hoy y la naturaleza constante de este delito y en el contexto general de la represión. Esto significa que el Estado todavía tiene una luz verde para seguir adelante con la tortura. Los autores de los delitos saben muy bien que no va a haber consecuencias porque en la mayoría de los casos de tortura no ha habido consecuencia, por lo menos aquellos de los que tenemos registro. Esto genera una apertura para que los delitos sigan perpetrándose incluso 10 años después. El otro tema que también nosotros determinamos y que realmente nos preocupa mucho, y el panel, claro, insiste en que la comunidad internacional le preste atención al problema, es que las víctimas y sus representantes legales han denunciado amenazas en el contexto de este proceso de rendición de cuentas nacional en el que participa el Estado venezolano. Esto significa que el Estado está abriendo las puertas a las víctimas diciéndole, vengan aquí y nosotros vamos a judicializar su instancia. Pero lo que hacen ellos es amenazar a las víctimas en esta instancia para decirles, ustedes en sus declaraciones tienen que decir esto y esto y esto. El panel ha recibido informes de varias víctimas que han confirmado que mientras estaban en la Fiscalía venezolana, a ellas se les dijo que en la declaración no pueden decir esto o aquello, no pueden mencionar ciertos nombres. Se les dejó en claro que habría consecuencias si, en efecto, presentan su versión de los hechos. El panel opina que la rendición de cuentas general es imposible ante estas circunstancias. Las víctimas carecen de acceso a los mecanismos de protección. No tienen ningún tipo de acceso. No estoy hablando de un mecanismo de protección independiente. Estoy diciendo que no tienen acceso a ningún mecanismo de protección. ¿Cómo se puede esperar que las víctimas vengan a denunciar delitos en contra del Estado, ante el Estado, en estas circunstancias? Cuando ustedes consideran este contexto más amplio, queda muy claro que la rendición de cuentas a nivel interno en Venezuela es algo que no sucede, por lo menos no en un modo sostenible, que le permita a la víctima avanzar, que permita un sistema de justicia transicional y que permita a futuro cambios que permitan que las víctimas sigan adelante con sus vidas y procuren reparaciones por los actos que sufrieron. El Código Orgánico de Procesos en Venezuela tiene esta posibilidad, pero los defensores de derechos humanos han dicho que no se implementa ninguno de los mecanismos del Código. Entonces, no hay compensación a las víctimas, no hay reparación a las víctimas, ya sea en forma colectiva o individual, para abordar los graves traumas y daños que ellas han sufrido durante los últimos 10 años. A la luz de estas determinaciones, el panel ha concluido que Venezuela no cumple sus obligaciones en carácter de Estado primario en cuanto a la rendición de cuentas. La intervención de la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es algo esencial para que se puedan judicializar los delitos y los crímenes de lesa humanidad que sucedieron en Venezuela. En consecuencia, la recomendación del panel es que la Fiscalía de la Corte de forma urgente participe en forma más profunda para examinar la naturaleza de estos delitos constantes y que abra investigaciones en contra de personas específicas y que haga avanzar estas causas ante la Corte para que haya órdenes de aprehensión.
También instamos a la Fiscalía de la Corte para que se concentre en sus investigaciones en aquellos perpetradores de nivel medio y alto en forma urgente para evitar más comisión de delitos. La recomendación del panel para con la OEA es que presente estos hallazgos y los datos y los casos que se han analizado, que le presenten todo esto a la Fiscalía de la Corte para que la Fiscalía pueda utilizar esta información para seguir adelante con los procesos judiciales. Y la recomendación del panel al Estado venezolano es que deje inmediatamente de cometer más delitos y que cese las operaciones de encubrimiento en contra de víctimas, de defensores de derechos humanos y de sus familiares. Le puedo dar ahora la palabra al próximo orador. Muchas gracias. Gracias, Joana. Ahora quiero aprovechar para darle la palabra al miembro del panel, Manuel Ventura, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex ministro de Asuntos Exteriores de Costa Rica. Buenos días a todos. Un saludo muy especial al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien en su paso por la organización ha revitalizado a esta con la defensa de los derechos humanos. Eso lo ha hecho a través de recibir el informe nuestro y de presentarlo al Tribunal Penal Internacional. Señores de la mesa, Rodrigo, Santiago y Joana, un gusto estar con ustedes aquí para decir algunas pocas palabras. Señoras y señores, lo peculiar de este caso es que es contra un jefe de Estado y la cúpula de un gobierno, pero sobre todo es que las víctimas son los propios testigos del caso. Todas las víctimas son todos los testigos. Esto no es usual en materia de derechos humanos, en la labor que han venido haciendo por ello los tribunales internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la europea o la africana. Porque en materia de derechos humanos, y así lo hemos visto, sobre todo la Comisión a través de mucho tiempo, es que el Estado demandado o acusado en ese momento se encarga de desaparecer la prueba. Y es difícil que esa prueba llegue a donde tiene que llegar para sentar la responsabilidad del Estado. Y hay que recurrir generalmente, muchas veces, a la prueba indiciaria relacionada con las circunstancias del caso. Esto tuvo que hacer la Corte Interamericana en los primeros casos que conoció de desapariciones forzadas contra Honduras, que tuvo que recurrir a la prueba indiciaria porque no había prueba directa de la desaparición de estas personas. Y así lo hizo el tribunal, no aplicó prueba testimonial ni prueba documental, fue la prueba indiciaria. Quiero señalar que
estos casos en que se utilizó la prueba indiciaria fueron los primeros casos de desapariciones forzadas, juzgadas por un tribunal internacional. Fueron las primeras. Hoy en día lo han hecho muchas otras, sobre todo la Corte Interamericana, en muchos otros casos. Pero en un caso ante el Tribunal Penal Internacional, el que las víctimas sean los propios testigos fortalece el caso y le da verosimilitud. Pero más si todas las víctimas son testigos y dan testimonio de lo que les ocurrió. Para mí, esto es lo fundamental en este caso, y ustedes deben saber que la jurisdicción penal internacional es diferente a la de los tribunales de derechos humanos, porque los tribunales internacionales de derechos humanos pueden condenar a un Estado por haber violado un convenio internacional, es decir, por haber fallado contra la responsabilidad internacional del Estado, pero no contra personas físicas. Esto es lo importante de este caso. El caso va dirigido contra personas físicas, es una larga lista, y la primera de ellas es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esto, para mí, marca una nueva etapa en la vida de la OEA. Si antes se decía que la OEA era un instrumento de intervención militar a favor de los Estados Unidos, ahora se dirá que la función principal de la OEA es la defensa de los derechos humanos. Y más en un juicio como este, en que no está dirigida a declarar, repito, la responsabilidad internacional del Estado, sino a declarar la responsabilidad penal internacional de funcionarios públicos responsables de cometer delitos de lesa humanidad. Y quienes lo dicen, que cometieron delitos de lesa humanidad, son las propias víctimas. Permítame recordar, para que se aprecie la trascendencia de lo que digo, que el primer caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en que la víctima estaba con vida, porque todos los casos anteriores las víctimas habían fallecido producto de la violación de derechos humanos, este primer caso fue el caso Loaiza Tamayo contra Perú, el cual fue fallado en septiembre de 1997, más de 10 años después de que la Corte conociera sus primeros casos contenciosos y más de 15 años de que iniciara funciones el tribunal en su sede en San José, Costa Rica. Así que vean ustedes la importancia que tiene este caso al recibir el testimonio de las víctimas. Esperemos con fe y tranquilidad esta histórica sentencia que, gracias a los hechos y testigos involucrados en el caso y a quienes son los perpetradores, sobre todo, de los hechos, se abrirá una nueva etapa en el derecho internacional de los derechos humanos. El impacto de uno como juez, y en este primer caso yo era funcionario de la Secretaría, de escuchar
el testimonio de una víctima de violación de derechos humanos no se olvida nunca. Es sumamente fuerte y doloroso. En el caso de Loaiza Tamayo, ella declaró cómo había sido violada sexualmente por los agentes peruanos. Y esto, escuchando a la propia víctima, es algo que no se olvida. Y tampoco se me han olvidado muchos de los testimonios que escuchamos aquí a las víctimas de crímenes de lesa humanidad aquí en la OEA para preparar el informe. Hay un caso que a mí no se me olvida y con el que sueño a menudo, el de aquel joven venezolano capturado por las fuerzas de policía, introducido en un coche y llevado a un cuartel a eso del mediodía, con el sol de Caracas cayendo directo sobre el patio de ese cuartel, y que estaba en un excesivamente caliente, ¿se imaginan? Fue desnudado y tirado manos abajo en ese cuartel. Y si él se trataba de parar, imagínense desnudos, sí, lo trataba de hacer, lo volvían a acostar a culetazos. Este muchacho quedó con severas lesiones, naturalmente. Piensen en cuántas decenas de casos ocurrieron cosas semejantes o peores. En mi opinión, la principal función de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, debe ser la protección de los derechos humanos. ¿Por qué? Muy sencillo. Muy sencillo. ¿Por qué la protección de los derechos humanos? Porque desde el año 1979, en que la organización conoció el caso de Nicaragua, no aprobó, pese a una invitación del gobierno de los Estados Unidos, no aprobó participar que se enviaran fuerzas de paz a Nicaragua. Desde entonces es un tema que no ha vuelto a aparecer aquí. En cambio, cada día es más relevante la protección internacional de los derechos humanos. Y yo espero que esto siga así. Muchas gracias por haberme escuchado y quedo a las órdenes de ustedes. Rodrigo, Santiago y Iván. Gracias, Manuel. Tenemos al ex fiscal general de Canadá, Irwin Calder, por internet. Si le podemos dar el audio. ¿Sí o no? Versión del panel y luego le vamos a dar la palabra a las víctimas que nos acompañan el día de hoy. Dr. Irwin. Muchas gracias. Quisiera comenzar expresando aprecio a los panelistas y al secretario general, al Magro, y también a las víctimas de estas violaciones de derechos humanos que se han documentado en este informe, todo en pro de que se haga justicia a las víctimas de derechos humanos, violaciones de derechos humanos. En 2018, nuestro panel, luego de una investigación intensa y acopio de todos los documentos y testimonios, concluyó que hay motivo razonable para creer que se han cometido delitos de lesa humanidad. 7
ya se ha hecho referencia a estos delitos de lesa humanidad, entonces eso lo voy a resumir. O sea, homicidio y ejecución extrajudicial. 2, patrones de detención arbitraria, encarcelamiento injusta, privación de libertad. 3, actos de tortura. 4, violencia sexual, violación. 5, un atentado al Estado de Derecho y a la independencia del Poder Judicial y la politización de la justicia y judicialización de la política, inclusive actos de agresión en contra de la Asamblea Nacional, el Parlamento. 6, persecución masiva que subyace estos delitos de lesa humanidad y finalmente lo que se ha determinado como una crisis humanitaria sancionada por el Estado que se ha practicado a través de la instrumentalización de los alimentos. Hemos hecho una recomendación a la Corte Penal Internacional. La primera vez, como se ha dicho aquí, es la primera vez que se hace una recomendación colectiva de esta índole y, como lo ha dicho el secretario general, en respaldo de los hallazgos de nuestros informes para que haya rendición de cuentas y también las que se hagan o se han hecho emisiones de determinación de los hechos por parte de ONGs y las Naciones Unidas, todo lo cual ha confirmado nuestros hallazgos con respecto a los 7 delitos en contra, o sea, de lesa humanidad que acabo de esbozar. Hoy, 6 años después, hemos determinado, tal como ha quedado plasmado en el testimonio dado por los demás oradores esta mañana, que siga a haber un patrón de estos delitos de lesa humanidad, inclusive actos de tortura, inclusive la criminalización de los disidentes, la persecución y enjuiciamiento de opositores políticos y un atentado a la justicia, al Estado de Derecho y al Poder Judicial independiente. Y lo más importante de mis comentarios son lo siguiente. Todo esto se inscribe en una cultura de corrupción, criminalidad e impunidad. Impunidad que no tan solo no permite que se responsabilice a los perpetradores, sino que también alienta la cultura de corrupción y criminalidad que subyacen e inspiran la continuación de la comisión de esos delitos de lesa humanidad, tal como han dicho los otros oradores que hablaron antes de mí. De lo que hemos sido testigo en lo que se refiere a la cultura de impunidad, se ha constatado que no ha habido ninguna investigación, mucho menos enjuiciamiento de los perpetradores, lo cual significa que hay una cultura de impunidad e inmunidad en los niveles más altos. No se ha enjuiciado, procesado a nadie por delitos de violencia sexual, violación, no tampoco en el caso de delitos de tortura, tampoco con respecto a la naturaleza persecutoria de estos delitos, y tampoco ha habido justicia para las víctimas, ni tampoco ninguna rendición de cuentas a los perpetradores de delitos de derechos humanos. Entonces, es muy importante combatir la cultura de impunidad y delincuencia para que se haga justicia a las víctimas y que los
violadores de derechos humanos sean llamados a cuenta de la siguiente forma. Con esto concluyo y solo voy a resumir estas acciones que tienen que adoptarse a fin de que haya justicia y rendición de cuentas. Número 1, necesitamos de una garantía de que se celebren elecciones libres, que habrán de incluir el monitoreo internacional garantizando el derecho al sufragio sin limitación alguna y que también se postulen candidatos, que no se excluya a ningún candidato por motivos discriminatorios, como fue el caso de María Corina Machado. Como dije, hay otros casos que reflejan ese principio básico que es tan importante que se respete para que haya elecciones libres y justas. Segundo, necesitamos de que el gobierno venezolano deje de continuar cometiendo delitos de lesa humanidad que se han documentado en nuestro informe y en el testimonio de los testigos. O sea, dar coto a esa cultura de criminalidad e impunidad que ha sido tan que campea desde 2014. Y como he dicho, todo esto está radicado en el principio de que se haga justicia para las víctimas y que a los perpetradores de delitos contra los derechos humanos que sean responsabilizados. Y también que se deje de perseguir a los disidentes, a los que se ha caracterizado como enemigos del Estado, que se acabe con la criminalización de la oposición política, lo cual se ha documentado plenamente en nuestro informe. O sea, esto se traduce en ataques violentos en contra de opositores políticos como Enrique Capriles o María Corina Machado, con amenazas de muerte en contra de la oposición política, el entorpecimiento de las elecciones, ataques en contra de los defensores del pueblo. Podría yo seguir adelante, pero todo se ha quedado plasmado en el informe y que se dé coto a la política de tortura que sigue, como también se ha dicho en nuestro informe, y que se acabe con actos de violencia sexual, inclusive en contra de los opositores y de los detenidos. 6, que se deje de penalizar o sea, que se deje de atentar en contra del Estado de Derecho, la independencia del Poder Judicial y de limitar, digamos, la actuación del Parlamento y que se ponga fin a la persecución por motivos políticos de los opositores. Y 8, que tampoco el Estado siga llevando a cabo estas operaciones y actos de corrupción, como han dicho mis colegas. Número 9, que se limite o que se dé fin a los actos de corrupción. Como mis colegas han dicho, no se han llevado a cabo investigaciones ni tampoco en los casos más crasos o obvios de tortura. Así es que tenemos una combinación de una cultura de impunidad e inmunidad. Número 10, que se resuelva la exclusión de que los testigos puedan dar testimonio
sobre los hechos, lo cual solo contribuye a la cultura de criminalidad y corrupción. Y esto también incluye dar coto a cualquier acto de corrupción por parte de las autoridades de más alto nivel, funcionarios de más alto nivel, con respecto a la investigación y enjuiciamiento de perpetradores. Entonces, en conclusión, se hace necesario poner fin a esa cultura de criminalidad e impunidad, que también se dé fin a esa cultura continua de corrupción, lo cual escuda o protege a los perpetradores de más alto nivel de cualquier rendición de cuentas y excluye a los testigos el testimonio que podrían dar. Entonces, en conclusión, necesitamos de que se adopten medidas contundentes para asegurarle justicia a las víctimas y rendición, o sea, que se llame cuenta a los perpetradores de delitos en contra de los derechos humanos en aras de la justicia en la OEA y en la comunidad internacional como un todo.